A los británicos se les ha dicho año tras año, por la British Broadcasting Corporation, por Sky, por otros medios de comunicación, que Israel está del lado equivocado de la legalidad, la equidad, la justicia. Y por lo tanto los británicos piensan, por supuesto que voy a ser compasiva y horrorizada en nombre de las personas que están en el extremo equivocado de los israelíes, quienes representan la injusticia, la ilegalidad. Los israelíes nunca se han molestado en decirle a la gente que todo lo que hace Israel es moral. Los israelíes, me parece, nunca han tenido una estrategia adecuada para abordar la ignorancia de Gran Bretaña y Occidente. Shalom y bienvenidos a Estado de una Nación. Soy Eilon Levy. Contar la historia de Israel en esta guerra ha sido un desafío porque no se trata solo de los hechos. Es un marco de referencia completo. No se trata solo de detalles. Se trata de toda la lente a través de la cual las audiencias de todo el mundo ven esos detalles. Y desafortunadamente para nosotros aquí en Israel, muchas personas que ven las noticias ni siquiera están abiertas a escuchar hechos que apoyan el caso de Israel porque ya creen en una historia que está en contra de él. Eso es lo que argumenta mi invitado en este episodio. Melanie Phillips es una periodista, locutora y autora británica. Ella es columnista semanal para The Times de Londres, autora de los libros Londonistan y El Mundo al Revés, y escribe en su propio blog personal en melaniephillips.substack.com. Afirma que Israel no está logrando ganar la opinión pública porque no tiene una estrategia adecuada para abordar algunas brechas de conocimiento bastante grandes en todo el mundo. Dice que nunca ha intentado defender los hechos básicos. Y eso deja a las personas decentes pensando que están haciendo el bien al tomar el lado palestino en este conflicto, un lado que ella critica con ojo agudo y lengua aún más afilada. Melanie Phillips se une a mí ahora. Bienvenida al podcast Estado de una Nación, Melanie Phillips. Hola, Eilon, gracias por recibirme. Me alegra que estés aquí, ahora puedo cambiar la situación. Dime. Bueno, he dado tantas entrevistas a periodistas británicos y ahora tengo la oportunidad de entrevistar a un periodista británico. Está bien, parece bastante ordenado. No creo que seas representativo de los otros periodistas británicos que han sido un poco más hostiles hacia la posición israelí y creo que vas a ser hostil desde la otra dirección ahora. Mi impresión de algunos de los periodistas británicos que me han entrevistado, a veces el tono es muy condescendiente, muy paternalista, muy didáctico. A veces siento que los periodistas británicos me tratan como si fuera un niño travieso, pidiéndome que me siente en el escalón de los traviesos y les explique por qué me he portado mal. ¿Compartes esa impresión del entorno mediático británico? Tienen una visión y actitud bastante hostiles y agresivas hacia mí, no solo sobre Israel, sino sobre un montón de temas, porque se sabe que soy la persona que supuestamente se movió de izquierda a derecha. Trabajé para The Guardian durante 20 años y mis puntos de vista sí cambiaron, pero como yo lo veo, me moví del izquierdismo a la cordura. Quiero hablar contigo un poco sobre tu viaje intelectual. Pero me pregunto específicamente desde el 7 de octubre, tú eres conocido por tus opiniones firmes, pero también has estado en este recorrido intelectual. Y entonces me pregunto, desde el 7 de octubre, ¿ha cambiado algo en la forma en que ves el mundo después de ese terremoto? ¿Te ha obligado a revisar algunas opiniones que tenías antes? Esto puede sonar como mis mayores éxitos revisados, pero es como si hubiera estado viviendo una versión acelerada de lo que he tratado de decir durante los últimos 30 años. Entonces, desde el 7 de octubre, tus opiniones se han mantenido sin cambios. Has insistido y has visto una afirmación de lo que estabas diciendo. Todo el tiempo. Pero sí detectas un cambio en el discurso occidental hacia la reevaluación de la amenaza islamista. No solo la amenaza islamista, sino también lo que sucede aquí es preocupante. No me gustaría exagerar el grado en que eso se ha arraigado en la población, pero hay un significativo número de personas en la, como yo lo llamaría, la parte apolítica de Gran Bretaña que están diciendo, bueno, esto es espantoso. ¿Por qué estas personas están gritando de esta manera? ¿Por qué están rompiendo la ley? ¿Por qué todos están gritando por Hamás cuando Hamás en realidad está amenazando a los israelíes? Una proporción significativa de británicos comunes lo entiende. ¿Y qué cambio hacen?
¿Qué cambio ves en ellos dentro del discurso público? Espera. Y también iba a decir, entre la izquierda hay personas que han quedado literalmente mudas por lo que han visto. Y algunos de ellos tienen la honestidad de decir todo lo que apoyé, las personas que apoyé, la causa que apoyé aquí en Israel, los palestinos y así sucesivamente, ha sido volteado porque entiendo que las personas que apoyé han estado perpetrando estas cosas espantosas. Ahora, pocos de ellos son honestos para admitirlo. La mayoría de esas personas están intentando volver a voltear la narrativa. Pero los eventos aquí han causado realmente un cambio en términos de quizás producir más confusión de la que había anteriormente. ¿Cómo percibes el cambio en la opinión pública occidental, especialmente en Gran Bretaña, después de la masacre del 7 de octubre? ¿Es solo un momento de confusión? ¿O ves polarización? Porque siempre estamos tratando de ser más convincentes hacia las audiencias extranjeras y ayudar a contar la historia de Israel. ¿Acaso los postes de gol se están moviendo? ¿Cómo ha estado cambiando la conversación de una manera a la que como portavoz necesito adaptarme? Bueno, lo que es tan aterrador y triste y trágico es que a pesar de tus esfuerzos, esfuerzos valientes, a pesar de tu heroico, no exageres, he perdido la cuenta del número de personas que me escriben después de que he escrito uno de mis posts en el blog. Y han dicho, yo no puedo creerlo. Lo que has escrito nunca lo había escuchado antes. Por ejemplo, no sabía que había tantos cohetes. No sabía que había cohetes. ¿En serio? ¿Saben que Hamas lanzó 12,000 cohetes contra Israel? La British Broadcasting Corporation no me lo dice. Los medios que estoy leyendo no me lo dicen. No me di cuenta que los palestinos comunes han sido educados o lavados de cerebro durante todos estos años por la autoridad palestina. Nadie nos ha dicho eso. Nunca. Nadie nos ha dicho nunca que los judíos son los habitantes indígenas de la tierra. Pensé que después del Holocausto, los judíos habían sido como paracaidistas desde Europa. Nadie nos ha dicho esto nunca. Ahora, ¿por qué no se les ha dicho? Está bien. Es interesante que digas eso porque uno de los desafíos a los que me enfrento como portavoz es que a veces hay un abismo masivo entre lo que se informa en los medios occidentales y la historia que contamos, que salgo al aire y parezco un loco, porque estoy diciendo cosas que no solo no se amplifican, sino que son negadas activamente por todo un abecedario de agencias de la Organización de las Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos. Eso simplemente... Para cambiar la historia hacia lo que realmente está sucediendo aquí en el terreno. Yo sueno... como si viniera de muy lejos de la ventana de Overton. Es extremadamente difícil en una situación de crisis como esta, donde necesariamente te ponen en una posición de estar en el... defensiva. Tienes a un entrevistador agresivo de British Broadcasting Corporation Sky diciendo, ¿sabes por qué estás matando a todas estas niñas y niños? Y tienes que decir, no los estamos matando, porque esta es la razón por la que estamos luchando una guerra justa. El problema va mucho más allá. No negamos que trágicamente mueran civiles en esta guerra, pero afirmamos que hay una dirección para eso. Y esa dirección es la organización terrorista que inició esta guerra, que decidió luchar esto. Guerra interna bajo zonas civiles. Estamos haciendo todo lo posible para minimizar el daño a... civiles, sin mucha ayuda, desafortunadamente. Las agencias de la Organización de las Naciones Unidas que deberían protegerlos han resistido mucho nuestros intentos de proteger a los civiles. De hecho, tú dices eso. Pero estás entrando, lo que estoy diciendo es que estás entrando en una situación en la que el terreno, desafortunadamente, ya ha sido preparado para ti. Y es un terreno en el que no te paras sin caer en un terrible agujero profundo. Porque se ha llevado a los británicos a creer durante muchos años que las personas que impulsan la agenda en Medio Oriente son los israelíes, que la historia solo comienza. Sería increíble si nosotros dirigiéramos la agenda de los medios. Estamos trabajando incansablemente para lograrlo. Pero no controlamos el panorama mediático, ni controlamos la agenda. Esto es cierto. Pero los israelíes, me parece, nunca han tenido una estrategia adecuada para abordar la ignorancia de Gran Bretaña y Occidente. Si tuviera una estrategia adecuada, sería proactiva, habría sido proactiva durante muchos años y buscaría educar al público británico. Una de las cosas que escucho es, mira, hay sufrimiento. Una guerra está en curso. A la gente no le importa quién la inició.
No nos importa si el Punch y Judy se pelean sin parar. ¿Cómo podemos detenerlos? Y me pregunto si crees que volver atrás y decir, bueno, en realidad el rey David y Josué y en tiempos antiguos y... Entonces, técnicamente una sucesión de... Me pregunto si alguna vez podría hacer una diferencia si a la gente le importan estos largos imperios. ¿Lo hacen? Sí, sé que a los israelíes les resulta muy difícil creer esto. Porque es tan obvio para nosotros, pero No estamos seguros de que otros se conmuevan por nuestra narrativa histórica. Tienes razón. Para nosotros es muy claro. Ese es el problema israelí, porque es tan obvio que estamos en lo correcto, porque es tan obvio que tenemos una causa justa y moral. No tenemos que hacer ese argumento, y no solo no debemos hacer ese argumento. Nosotros, los israelíes, no podemos concebir que alguien pueda pensar que somos nosotros los que cometemos genocidio. Entonces estás partiendo de una premisa completamente falsa. ¿Qué impacto tendría eso realmente? En una situación de guerra, es muy difícil empezar desde cero, por así decirlo. Correcto, esta no es una batalla que vamos a ganar en medio de una guerra. Los israelíes nunca han aceptado que, en lo que respecta a Gran Bretaña, solo puedo hablar sobre ese país. No sé sobre el resto de Occidente. Pero en lo que respecta a Gran Bretaña, cuando miras a la gente común, que no está impulsada por una agenda de izquierdas, sino solo gente común que sabe muy poco, todo lo que saben es lo que la British Broadcasting Corporation y Sky les dicen y así sucesivamente. Tienen una visión muy fija en Gran Bretaña. El carácter británico, la cultura británica, está impregnada del imperativo fundamental de la equidad, ¿verdad? La justicia y la ley son muy importantes. Estos elementos centrales del carácter británico, el juego limpio, los británicos han sido informados año tras año por la British Broadcasting Corporation, por Sky, por otros medios de comunicación que Israel está del lado equivocado de la legalidad, la equidad, la justicia. Por lo tanto, los británicos piensan, obviamente, soy una persona británica, decente y moral. Estoy impulsada por la conciencia y la compasión. Por supuesto, voy a ser compasiva y horrorizada en nombre de las personas que están en el extremo equivocado de los israelíes, quienes representan la injusticia, la ilegalidad. Los israelíes nunca se han molestado en decirle a la gente que todo lo que hace Israel es moral. Y durante mucho tiempo, y he tenido esta conversación con los israelíes durante mucho tiempo, he discutido esto con los israelíes durante años. ¿Por qué no le dices a la gente? Primero responden. ¿Por qué deberíamos prestarte atención? Quiero decir, eres británico. Está bien, genial, eso es muy útil. Pero la verdadera cuestión es, ¿por qué siquiera intentarlo? Diré como israelí que definitivamente vamos a intentarlo, pero quiero hablar un poco sobre las comunicaciones en esta guerra específicamente. Pero me intriga esta cuestión de la estrategia a largo plazo. ¿Cuál es el mensaje central que Israel necesita transmitir sobre sí mismo a las audiencias occidentales, no durante tiempos de crisis y adversidad? Lo más importante que Israel tiene, una de las cosas más importantes que Israel no ha contado correctamente a nadie es lo que se les dice a las personas que son los árabes palestinos. Lo que realmente se les dice y lo que piensan sobre los judíos, no sobre Israel, sino sobre los judíos. Si la gente tuviera alguna idea de lo que es la autoridad palestina, olvídate de Hamás por un momento. A todos les disgusta Hamás. Autoridad palestina. Está bien. ¿No crees que están empezando a darse cuenta ahora con todas las revelaciones sobre UNRWA y testimonios en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos? ¿Sobre qué hay en la UNRWA, que es el currículo de la Autoridad Palestina? No. ¿Por qué no saben sobre el currículo de la Autoridad Palestina? ¿No entienden a dónde han ido todos sus dólares, euros y libras de impuestos en esta educación horrorosa? Sistema de incitación. Como lo entienden en cierta medida, comprenden que si están inclinados así pensarán que es terrible. Nuestro dinero de los contribuyentes ha ido a UNRWA y ¿quién sabía que UNRWA estaba en cama con Hamás? Bueno, eso es para mí, en primer lugar, muchas personas no aceptan eso, pero supongamos que las personas sí aceptan eso. Eso es bueno. Eso es un avance. Lo que estoy diciendo es algo diferente. Aquellos que piensan que eso es terrible están apoyando a Hamás, que es terrible. Pero los israelíes deben tener un Estado palestino porque la autoridad palestina está bien. Y los palestinos son básicamente personas que solo quieren tener un Estado. Ahora, lo que no se entiende, lo que los israelíes nunca han dicho, es lo que se les enseña a los palestinos en general, año tras año, día tras día, por la autoridad palestina.
Nunca se les ha enseñado sobre el antisemitismo árabe, musulmán y palestino. No hablan de eso. Ahora, es mi punto de vista, y puedo estar equivocada, pero creo que los británicos, que son fundamentalmente decentes, no saben nada. Ahora, ¿por qué no saben nada? La culpa es totalmente de los medios británicos. Pero la culpa, absolutamente, de los israelíes, nunca se han molestado en informar a la gente. No creen que valga la pena. Durante esta guerra, como portavoz, intentamos ir a la ofensiva en el trabajo de relaciones públicas, llevando la batalla a las agencias de la Organización de las Naciones Unidas que han estado encubriendo. Jamás encubriendo él. Está librando una guerra desde hospitales y construyó su cuartel general debajo del dueño de las instalaciones y los túneles en las escuelas. Una de las razones por las que quería estar en el programa es que, como portavoz, siempre tengo que ser muy cuidadoso y medido en lo que digo, incluso si voy a continuar. Ofensiva y siempre lo has hecho y tú tomas las decisiones. La gente tiene muy poco y así lo llamas. A las decisiones. Las personas tienen muy poca idea de las mentiras que se les están alimentando. Y el problema neurológico es que, ya sabes, Israel está matando desproporcionadamente a mujeres y niños palestinos. Y sé que has hecho este punto, pero la gente realmente no entiende. El juego de números que se está jugando y la forma en que se ha jugado y la forma en que estos números han sido manipulados. ¿A qué te refieres con el juego de números? Los medios están haciendo su trabajo. Los medios están haciendo su trabajo, que piensan que está en su trabajo. El mismo Hamas que afirma que ha destruido 1000 tanques israelíes, lo cual es, por supuesto, no creíble. Pero no estoy segura de que el público realmente sea consciente de por qué estas estadísticas son tan malas. Continúa. Por ejemplo, jamás en sus estadísticas no aceptan a ningún terrorista. No hacen ninguna distinción entre civiles y combatientes. Jamás considera a todas sus personas civiles y consideran a todos los israelíes combatientes. Así que llaman a los rehenes prisioneros de guerra. En este punto no ha sido hecho prisioneros de guerra. En este punto no ha sido hecho adecuadamente. Pero los números, de nuevo, aquí está el número de cohetes, número estimado de cohetes de Hamas que han caído cortos. Aquí está el número correcto, el cual yo... Me asombra que según la última actualización de hace unas semanas, sabemos que Hamas tiene más de 2000 cohetes. Habían caído cortos y explotaron en la Franja de Gaza. Independientemente del número de bajas presentadas por Hamas, Israel es responsable de todas ellas. Ese número es... Israel es responsable de todas ellas, como si los cohetes de Hamas no hubieran caído en Gaza. Ok, entonces, personalmente, creo que Israel debería ser, de nuevo, parte de su tipo de enfoque estratégico para la campaña de desinformación. Es decir, es llamar a la gente, no solo decir, pero las estadísticas de Hamas son incorrectas o falsas, y esto es por qué. Pero creo que es muy importante desglosarlo todo el tiempo para que las personas realmente tengan una comprensión de por qué se les está mintiendo. Para decirle a un entrevistador, intentar llamar su atención e involucrarlos en una especie de argumento en una entrevista, sí, lo creo, lo hace. Pienso que si alguien cuestiona por qué se está matando a tantas mujeres y niños, la gente debería dar explicaciones. Entonces debes preguntar, ¿en qué te basas para decir eso? Porque no es cierto, porque es, sabes, la proporción de nuevo un hecho clave que la gente generalmente no sabe y estoy segura de que lo has hecho, pero la gente necesita recordarlo. El éster, incluso según los números que nos están diciendo, que probablemente sean inexactos, la mejor estimación es algo mucho más alto. Si tomamos... El número israelí es una estimación mucho más alta. Y sí, número israelí de 12.000 terroristas de Hamas asesinados. Entonces, incluso... Por su... número, 12.000 terroristas de Hamas asesinados. Entonces, por su número, el punto clave es en cada guerra, recientemente en las que Gran Bretaña y América han estado involucradas, Irak, Afganistán, es de 1 a 5 o más. Y también hice este punto en una entrevista con la British Broadcasting Corporation. Él dijo, ¿sabes? No parece que los israelíes estén siendo efectivos o tomando. Dijo, bueno, estamos haciendo un trabajo mucho mejor que el que hizo tu gobierno. Dijo, bueno, estamos haciendo un trabajo mucho mejor que el que hizo tu gobierno. Guerras en Afganistán, Irak. Y ese cuando la proporción de civiles a competentes fue mucho más alta. Me alegra escuchar que se está diciendo eso. No se puede repetir lo suficiente.
Pero al mismo tiempo, creo que los israelíes en conjunto deberían estar señalando a las organizaciones de medios por su nombre, diciendo, ya sabes, esto es incitación a... Está tergiversando lo que está sucediendo en Gaza. ¿Crees que las instituciones de medios, los medios de comunicación, responden a esa crítica y demandas de aclaraciones y retractaciones? ¿Es eso efectivo para mantener responsables? Por supuesto. Bueno, porque no quieren que su público o su audiencia piense que al público o a la audiencia se les está tomando por tontos, se les está diciendo mentiras y así sucesivamente. Es una cosa ver a un portavoz como tú luchando con un entrevistador agresivo, manteniendo la línea. Estos son los hechos. Es crucial que lo menciones. Están mirando, ya sabes, ahí está el entrevistador de Sky, está Alon Levy y como, bueno, no sé quién está diciendo la verdad. Ese es el tipo de reacción. Es peor que eso. Es cuando el entrevistador de Sky dice, jamás me dijo esto, y la Organización de las Naciones Unidas dice lo mismo, y un montón de organizaciones de derechos humanos dicen lo mismo. Y es mi palabra como portavoz del gobierno contra la mitad del mundo. Creo que los espectadores saben de qué lado están. Eso dificulta mi trabajo aún más. Y me pregunto qué es lo que no entendemos sobre el punto de partida con el que el público británico o estadounidense piensa sobre el conflicto, sobre por qué estas organizaciones que pretenden ser humanitarias están esencialmente haciendo interferencia para Hamas. ¿Qué no entendemos sobre cómo las personas fuera de Israel están viendo este conflicto? En Gran Bretaña, quiero decir, no hay absolutamente ninguna apreciación de que están haciendo interferencia para Hamas. No comprenden cómo estas agencias de la Organización de las Naciones Unidas están interfiriendo a favor de Hamas. Si eres una persona decente, cristiana y temerosa de Dios, que es bastante apolítica pero con conciencia. Y, sabes, pasas por la tienda de Oxfam, te encuentras con la alcancía de Amnistía Internacional en la calle. Das porque es por una buena causa, porque es para los palestinos y es por fines humanitarios. No hay ninguna comprensión de la forma en que toda la industria humanitaria de las organizaciones no gubernamental, las organizaciones benéficas, las principales organizaciones benéficas, además, sabes, todo el aparato de la ley de derechos humanos y todo lo demás, ha sido cooptado completamente. ¿Cómo sucedió eso? ¿Por qué estas organizaciones han sido cooptadas de tal manera que en esta guerra están esencialmente interfiriendo para tratar de salvar la piel de Hamas después de la masacre del 7 de octubre y asegurarse de que esta guerra termine con Hamas aún en pie? Porque esa sería la conclusión lógica de cualquiera que esté tratando de exigir que esta guerra termine con algo distinto a una victoria israelí total. Bueno, creo que hay muchos componentes. Hay varios organismos bajo el paraguas de la Organización de las Naciones Unidas, aunque no pretendo conocerlos todos. Es un gran malentendido internacional que un organismo transnacional, como la Organización de las Naciones Unidas, que se supone que promueve la paz y la justicia, lo hace porque es un organismo transnacional. La Organización de las Naciones Unidas se habla de con tanto reverencia moral, como las Naciones Unidas tienen. Existe una ortodoxia en Occidente que afirma que los organismos transnacionales promueven la hermandad de la humanidad. Hombre, porque son organismos transnacionales, mientras que las naciones solo están interesadas en su propio interés y agresión. La gente no entiende que si tienes un organismo transnacional que representa a la mayoría de los países del mundo, dado que la mayoría de los países del mundo no observan los derechos humanos. Oh, sí, no son exactamente democracias liberales. La mayoría de los países. En el mundo, correcto. Entonces, si tienes un montón de cleptocracias, dictaduras, tiranías, estados pícaros, todos juntos, es decir, la Organización de las Naciones Unidas no es sorprendente que presidan no la paz y la justicia, sino lo contrario. Entonces, toda esa infraestructura de ayuda humanitaria, de grupos humanitarios, no todos, pero una proporción significativa, se dedicará a promover los intereses de las personas que son hostiles a la democracia, hostiles a los derechos humanos, hostiles al pueblo judío, hostiles al Estado de Israel. Nadie en Gran Bretaña entiende eso, porque siempre se les alimenta con el consenso que dice que no puedes confiar en los gobiernos, en ningún gobierno. No se puede confiar en ningún político. Ciertamente no puedes confiar en el gobierno de Israel, porque todos saben que si no fuera por Netanyahu y su consenso de derecha, su coalición de derecha, habría paz mañana. Así que no puedes confiar en ninguna de estas autoridades. ¿En qué puedes confiar? Confías en las personas que no son del gobierno. Confías en las personas motivadas por la compasión.
Las iglesias las respaldan. Están respaldadas por la Organización de las Naciones Unidas. Tienen el apoyo de personas santificadas. Son personas santificadas. Fascinante. Que Hamas ha estado utilizando UNRWA, que efectivamente es un frente de Hamas. Es la rama internacional del movimiento nacionalista palestino, utilizándolo no solo para almacenar túneles y armas en sus instalaciones, sino también para lavar su información para el consumo global. Porque si Hamas reclama algo, entonces UNRWA lo publicará en un comunicado de prensa con el logo azul de la Organización de las Naciones Unidas. Y lo siguiente que sabemos es que la Corte Internacional de Justicia está citando una alegación de UNRWA. No es Hamas ni UNRWA quien lo dice, sino la Corte Internacional de Justicia. Y nos está causando problemas muy serios. Creo que es extremadamente difícil para la gran mayoría de las personas entender esto. Quiero decir, es una cosa terrible con la que todos nos enfrentamos aquí, donde tienes un establecimiento internacional aparentemente dedicado a la paz y la justicia y a preocupaciones humanitarias y compasivas, que son valores muy nobles. Y sería maravilloso si la Organización de las Naciones Unidas realmente viviera: esto es terrible y va en contra de esa noble misión. Tienes los valores más nobles que han sido volteados al revés. Y sabes, con el mejor del mundo quiero decir que es algo muy difícil de convencer a las personas de eso. Pero ciertamente no puedes comenzar a esperar que las personas comiencen a entender eso a menos que comiences a decírselo. Quiero mostrarte algunas caricaturas que han salido en los medios occidentales en los últimos meses desde que comenzó la guerra y ver qué piensas sobre ellos. Esto es parte de cómo las personas en Occidente están recibiendo mensajes, caricaturas, una forma muy efectiva de intentar señalar un punto particular con el que las personas se identificarán instintivamente. Miremos algunas imágenes y aprovecho para promocionar nuestro podcast en YouTube, donde pueden verlo en lugar de que solo lo describa. Esta es una caricatura que se publicó en el Washington Post. Es una caricatura del portavoz de Hamas, Razi Hamad, el que famosamente dijo que repetirán el 7 de octubre una y otra vez. 7 de octubre, 10 de octubre, 1.000.000 de octubre, todo está justificado. Y lo vemos aquí atando a su pecho a 4 niños, 4 bebés. También a una mujer con un hijab, un retrato de Sheikh Ahmad Yassin, fundador de Hamas, en el fondo. Y él dice: ¿cómo se atreve Israel a atacar a los civiles? Él está usando civiles como escudos humanos, atándolos a sí mismo. Esta caricatura, de hecho, luego fue retirada por el Washington Post y se disculparon porque fueron acusados de deshumanización racista de los palestinos. ¿Qué piensas sobre esta caricatura? Bueno, es una representación precisa de la realidad. ¿Qué tiene de preciso? Lo que es preciso es que este tipo está tomando a estas personas, las está usando como escudos humanos, y no solo como escudos humanos, sino básicamente como carne de cañón. Por cierto, no es mucho exagerar al ver las imágenes de los terroristas de Hamas caminando con niños de la mano para intentar hacerse inmunes al ataque israelí, y la forma en que han construido de una manera realmente asquerosa y malvada todos esos túneles dentro de casas, escuelas, hospitales y jardines de infantes. La reacción es lo más preocupante. Entonces, ¿por qué crees que una caricatura como esta, que es, creo, tan eminentemente razonable, provocaría esa resistencia de personas como Owen Jones, diciendo que esto es deshumanización racista? ¿Qué ven de malo en esto? No puedes criticar a los musulmanes en esta manera. No puedes decir que son asesinos, lo que sea. Obviamente no es así. Haciendo una generalización. Estaba hablando muy específicamente sobre Hamas teniendo esta agenda asesina. Entonces, ¿por qué la gente se apresuraría a defender a Hamas? Porque Hamas son palestinos. Son musulmanes palestinos. Por lo tanto, son víctimas de los israelíes quienes están cometiendo genocidio, quienes están cometiendo abusos contra los derechos humanos y quienes están asesinando o matando a inocentes civiles palestinos? Y por lo tanto, si ellos son víctimas no pueden ser criticados por definición, así es, no pueden ser criticados. Esto es un abuso de la moralidad. Estamos viviendo en una situación en la que la moralidad ha sido invertida. El lenguaje ha sido invertido. Lo correcto y lo incorrecto han sido invertidos. El paralelo más cercano que tenemos es la Unión Soviética, que se apodera de la mente de las personas, de tal manera que ya no pueden distinguir la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Lo invierten. No, claramente las personas están obteniendo su correcto y lo incorrecto
invertidos, pero todavía estoy luchando por entender por qué la gente se opondría a esta caricatura. Está invertido porque todos saben debajo. Este terrible lavado de cerebro que ha ocurrido, todos saben que los israelíes son la gente cruel, los israelíes son los agresores, los israelíes oprimen a los palestinos son víctimas. Jamás podríamos pensar, dice este punto de vista, podríamos pensar que jamás se pasa de la raya, que no podemos apoyar la violencia, no podemos apoyar el asesinato. Pero todo lo que cuestione su victimización, Narrativa. por lo tanto, es anatema. Absolutamente. Lo clave de todo esto, lo clave sobre los medios occidentales, la narrativa es que los israelíes son opresores, agresores, victimarios, y que los judíos son todopoderosos. ¿Eres tú? ¿Estás seguro de que poner más hechos en el ámbito público puede ayudar a las personas a cambiar las narrativas a las que son de todos? Hay una cantidad de personas decentes que literalmente no saben nada sobre esto y estarían horrorizadas. En segundo lugar, incluso, Es crucial recordar que apelamos a las madres y padres que están lavando platos y cuidando a sus hijos como nuestros portavoces principales. no necesariamente involucrados en esta narrativa. Incluso las personas que están registrados en la izquierda. Narrativas del mundo en el que Israel es obviamente un estado colonizador, opresivo y represivo. Y ahora, si este tipo de material del que estoy hablando, Palestinian Media Watch, memoria, se pusiera en el dominio público y con los israelíes diciendo esto es lo que estás apoyando, esto es lo que estás promoviendo, no estás promoviendo la compasión, estás promoviendo el nazismo, estás promoviendo un antisemitismo demoníaco, estás promoviendo agendas genocidas. Deja a esas personas sin ningún lugar a donde ir y Los pone en desventaja. Absolutamente en desventaja. Eso es MEMRI y Observatorio de Medios Palestinos, todos disponibles en línea. Fácilmente eso es MEMRI y Observatorio de Medios Palestinos, todos disponibles en línea, fácilmente accesibles. para cualquiera que quiera Acceder y publicar estos. materiales por sí mismos. El objetivo debe ser evitar que personas como tú estén siempre a la defensiva y poner a Israel en la ofensiva. Israel nunca ha comprendido eso. Si lo entiende, nunca ha comprendido cuán importante es hacer eso. Pero tiene el material a mano. Y definitivamente podría usar toda la ayuda que pueda obtener para cambiar de estar a la defensiva a pasar a la ofensiva. Después de la masacre del 7 de octubre, otras personas, agencias de la Organización de las Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos, deben dar más respuestas que nosotros mientras llevamos a cabo una guerra justa para destruir a Hamás y recuperar a los rehenes. Melanie Phillips, gracias por estar en Estado de una Nación. Buena suerte, Elon. Muy informativo. Sí, suerte, la necesitaré. Gracias. Y eso nos lleva al final del episodio de hoy del podcast Estado de una Nación. Suscríbete en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o tu plataforma de podcasts preferida. Y volveremos pronto con más discusiones fascinantes y atractivas sobre el estado de nuestra nación. Gracias por sintonizarnos.